Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos toda gloria, toda honra, Señor, toda alabanza, porque, Señor, nuestro corazón confía en ti, Señor, porque tú eres nuestra roca fuerte, Señor. La Biblia dice que tú eres nuestro refugio, que tú eres, Señor, todo para nosotros. Y en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, tomes el control de este tiempo, Señor. Toma el control de cada cosa que nos preocupa, cada circunstancia que cada uno de nosotros esté pasando. Señor, la ponemos delante de ti, sabiendo de que, Señor, tú tienes cuidado de nosotros y de nuestras preocupaciones, Señor. Somos tus siervos, Señor, y no somos quien para ordenarte nada, Señor. Pero conoces las peticiones de nuestros corazones. Y la Biblia dice que si nos deleitamos en ti, tú consideras las peticiones de nuestro corazón. Pero la Biblia dice que debemos confiar en ti y tú harás. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, ponemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones en ti, sabiendo de que tú, Señor, estás delante de nosotros en la batalla. Gracias porque eres bueno, Señor. Siempre eres bueno, Señor. Y en esta noche pongo este tiempo, Señor, de estudio en tus manos, para que seas tú, Señor, hablando a través mío, Señor. No sea mi carne y mi mente solo hablando, Señor, sino que aún mi mente y mi carne y mi corazón se someta a tu Espíritu, Señor, y sea tu Espíritu, Señor, dirigiendo mis palabras y dirigiendo este tiempo, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Amén. Hermanos, entonces los invito a sentarse. Quiero que vayan conmigo a Colosenses. Vamos a Colosenses. Yo tengo acá los versículos impresos para que se me sea más fácil manipular, como ya está más fácil para mí. Bien. Quiero que vayamos, el día de hoy nos toca Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al versículo 23. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1. Recuerden que la semana, el mes antepasado vimos Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, no sé si se acuerdan, ya habíamos estudiado algo importante. ¿Qué les parece si volvemos a leer juntos? Solamente como por un contexto y repasar un poquito, vamos a leer desde el versículo 15 al 20, ¿les parece? Muy bien. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1 del 15 al 20? ¿Quién lo lee en voz alta? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Muy bien, entonces habíamos visto eso la reunión pasada, y habíamos aprendido en ese texto que habíamos analizado dos principios importantes. Lo voy a resumir, ¿ok? El primer principio que habíamos aprendido es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan que habíamos analizado que estaba relacionado con la palabra icon, ¿verdad? Que implicaba ser la esencia misma del Padre? Entonces, el primer principio que sacamos del texto anterior es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, principio número 1. Principio número 2, Él es el primogénito de toda criatura. Ahora, principio número 3, porque en Él o por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra, visibles e invisibles. O sea, todo fue creado por Él. Tercer principio. Cuarto principio, ¿qué cosa fue creado por Él? No solamente fue creado por Él lo físico, sino también los tronos. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Vemos ahí que todo está bajo la sumisión, sujeto a Él. Y luego dice, quinto principio, y Él es antes de todas las cosas. Podemos ver en este quinto principio la preexistencia de Cristo. Recuerden que Juan 1.1 dice en el principio, dice, era el verbo y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios, que es el versículo que explica la preexistencia de Cristo antes de que venga encarnado en un cuerpo humano. Entonces, el quinto principio, el quinto, perdón, es que Él es antes de todas las cosas. El sexto principio es que por Él todas las cosas subsisten. Todo lo que existe en el mundo subsiste, coexiste en armonía gracias a Él. Luego dice ahí, principio número 7,
Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Recuerden que lo importante del libro de Colosenses, a diferencia del libro de Efesios, es que el libro de Colosenses justo enfatiza eso, que Cristo es la cabeza, se enfoca en la cabeza, pero el libro de Efesios se enfoca en el cuerpo. Por eso que si leemos el libro de Efesios y lo comparamos con el libro de Colosenses, muchos de esos principios son los mismos. La diferencia es que Colosenses se enfoca en Cristo como la cabeza y Efesios empieza a enfocarse más en la iglesia como cuerpo. Entonces eso es importante. Ahora, octavo principio, el que es el principio, o sea, Cristo es el principio. Décimo principio, para que en todo tenga el primado, o sea, Él es lo primero, lo más importante de todo. Dice principio 11, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Principio 12, y que por Él, o sea, por Jesucristo, reconcilió todas las cosas así, pacificando por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. O sea, hubo paz, ¿no? Él prácticamente trajo esa paz y reconcilió a Dios, al hombre, con Dios, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero esos son los 12 principios que podemos ver. Entonces quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23. Ok, bien, quiero que leamos todos juntos. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Quién lo lee? Versículo 21 al 23. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces ahora vamos a leer, vamos a analizar texto por texto. ¿Qué les parece? Miren, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, que dice, extraños y enemigos. Ok, quiero leer con ustedes esa palabra extraños y enemigos. Suena como que a qué se refiere Pablo. ¿Por qué Pablo está diciendo que antes éramos extraños y enemigos? Entonces yo quiero leer con ustedes algunos textos. El primer texto es Filipenses 3:18. Miren lo que dice. Filipenses 3:18 dice, vamos a leerlo juntos. Dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, ¿te dice? Y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Miren lo que Pablo está diciendo. O sea, está diciendo, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está afirmando en Filipenses 3:18 que hay personas que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, si hay enemigos, a Pablo está afirmando, hay gente que es enemiga de la cruz, del mensaje del Evangelio. Y luego en Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, miren, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Está diciendo cuando éramos enemigos. Y miren lo que Pablo está diciendo en el texto que estamos leyendo en Colosenses. Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos. O sea, se está refiriendo a eso. Son otros textos que avalan lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Qué dice Santiago 4:4? Santiago 4:4 dice lo siguiente. Dice, no sabéis, dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otro versículo que habla de quién es enemigo, o sea, que hace las cosas del mundo y no sigue a Dios. Dice, y ahora hay otra cosa que quiero analizar con ustedes. Es Efesios, justo estamos leyendo Colosenses, pero en Efesios capítulo 2, si vamos a Efesios capítulo 2, desde el verso 1, dice lo siguiente. Miren qué interesante. Esto que vamos a leer ahorita es un análisis antropológico que Pablo hace en esta carta. Pablo hace un análisis del hombre de una manera profunda. Miren lo que dice. ¿Qué dice en Efesios capítulo 2, verso 1? Dice, y Él os dio vida, ¿qué dice? A vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Miren ese análisis antropológico del hombre que hace Pablo. Que estaban muertos en tus delitos y pecados. ¿Y qué más dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Tiene que ver con Colosenses, cuando dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? O sea, tiene coherencia. Pablo está diciendo que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Él y andábamos en el pecado de vuestra mente. Ahora vamos a analizar un poco eso. Dice
¿Qué sigue? Dice, en Efesios, que sigue diciendo, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, que dice, opera en los hijos de, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los ¿qué? Pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿qué dice? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con con Cristo. Bien, entonces este texto de Efesios nos hace, es un paralelismo que estamos haciendo con el de Colosenses para ver cómo Pablo a qué se está refiriendo. Entonces volvamos al texto de Colosenses. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahora entendemos a qué se está refiriendo. Pero dice aquí, enemigos en vuestra mente. Y ahora quiero, ¿por qué éramos enemigos en nuestra mente? Entonces quiero que vayamos a Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Quiero que lo leamos en voz alta. ¿Qué dice? Romanos capítulo 1 del 18 al 32. ¿Quién lo lee? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. De los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se le envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Lo que me llama la atención ahí es que ahí usa un versículo que dice que miren lo que dice el texto ahí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo que está aquí, dentro, si alguien tuviera que demostrar la existencia de Dios, hay diferentes formas de demostrar la existencia de Dios, y uno de los principios es el principio cosmológico, que habla acerca de cómo demostrar la existencia de Dios a través de lo que existe. Si se dan cuenta, todas las cosas que existen, nadie puede decir, es imposible que la ciencia o la energía haya creado todo eso, de contar armonías, es imposible. Entonces, la creación misma está gritando que Dios existe. Entonces, pero aún así dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que su soberbia intelectual dijeron, no, lo que dicen muchas personas, Dios no existe. Existe. Entonces se cierran en su pensamiento, y aún su mente y sus pensamientos son esclavos de sus pensamientos, pero sus pensamientos los hacen enemigos de Dios, porque no creen en Él. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá, dice, dice, en tiempos extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, dice, ¿no? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice, ¿qué dice ahí? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es interesante. Ahí la palabra que utiliza dice, os ha reconciliado. La palabra griega ahí es apokatalazo, o apokatalazo, ¿no? Que significa pasar de un estado al otro. Quiere decir que estabas en un estado y ahora pasas a otro estado. ¿Cuál era ese estado? Eras enemigo y ahora eres reconciliado, eres hijo, ¿verdad? Dice Efesios que hemos sido adoptados por medio de Él, por medio de Cristo. Entonces, ese cambio de estado, la palabra reconciliado ahí, que si nosotros leemos en Colosenses, dice, ahora os ha ¿qué dice el texto ahí? Os ha reconciliado. A mí me llama a pensar en la palabra justificado. No tiene nada que ver, eso son palabras diferentes, pero hemos sido reconciliados gracias a Cristo
gracias a que hemos sido justificados por Él. ¿Se acuerdan Romanos 5.1? Quiero que vayan a Romanos 5.1, que es un texto bien conocido. Y quiero enseñarles algo. Algo que quiero que sea de esa manera, este tiempo que tenemos aquí, sea un tiempo donde ustedes puedan llevarse algo nuevo a casa. No solamente quiero que escuchen, quiero que también se lleven algo. ¿Me entienden? Por eso es que las próximas, los que puedan traer su laptop, sería genial. Miren. Quiero que vean el texto. ¿Qué dice el texto? Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora quiero que vean conmigo aquí. Miren el texto en griego. Quiero que observen aquí. Dice, having been justificado, no justify, pero quiero que vean aquí la palabra. La palabra dice, los que hemos sido justificados, la palabra aquí en griego es la palabra, todas las palabras en griego tienen un número. Quiero que ustedes se den cuenta de eso, están numeradas. Entonces quiere decir que de esa manera han podido controlar el idioma al interpretar la escritura y utilizar el griego, le ponen números, porque cada palabra tiene su código, por decirlo así. La palabra que está en esta palabra de justificado es la palabra que está aquí, pero es la palabra 1344. Y cuando vamos a la palabra 1344, la palabra en griego es dikaio. Miren, ahora, yo quiero que podamos ver la palabra dikaio, es una palabra que quiero que ustedes me entiendan lo siguiente. La palabra justificación es una palabra legal, es una palabra que se usa mucho en términos legales. Les voy a decir algo interesante. Miren, siempre se dice que la Biblia ha sido escrita en griego koiné, ¿verdad? Si han escuchado ese griego koiné. Yo en lo particular discrepo un poquito de eso. Es una opinión personal. Les voy a decir por qué pienso de esta manera. Es una opinión. Se dice que griego koiné, pero la palabra koiné significa común. Entonces, miren, si se dan cuenta, y nosotros lo vamos a entender mejor, todos nosotros hablamos español, pero usamos diferentes palabras para algunas cosas. ¿Se dan cuenta de lo que trato de decir? Ya. Entonces, cada región hispana habla español, pero cada uno tiene una forma particular. Ahora, común de hablar en esa zona. Entonces, cuando se usaba la palabra koiné, se decía porque era una palabra común a esa zona, a ese estrato. Entonces, a pesar de que muchos pueden decir de que es un mismo griego el que está en el Nuevo Testamento, yo pienso que no. Les voy a decir por qué. Porque existía, por ejemplo, el griego ático, existía el griego jónico y existía el griego tolemaico. Y les voy a explicar. El griego jónico era el griego del vulgo, el griego de los campesinos. Por ejemplo, ¿quién escribe en ese griego? ¿Quién me dice quién cree que escribe en ese tipo de griego? ¿Campesino? O sea, que era una persona no tan culta. ¿De los apóstoles o...? Sí, ¿quién cree? Pedro. El griego que usó Pedro es un griego jónico. ¿Quién cree? ¿Y saben cuál es el griego ático? El griego ático es el que se usaba, por ejemplo, en la obra de la Odisea, que eran obras griegas, de Platón, así obras clásicas. ¿Saben quién escribió en ese tipo de griego ático? Lucas, que era médico, y escribió el griego usando el griego ático. ¿Y saben quién usó en Romanos? ¿Qué tipo de griego usó Pablo en Romanos? Usó el griego tolemaico, que era el griego de litigio, el griego legal, era el griego que usaban los abogados. Por eso es que se dice que el libro de Romanos es un compendio de teología sistemática, por decir así, ¿no? Se dice que es un compendio de teología sistemática ordenado. ¿Por qué? ¿Por qué se llama teología sistemática? Porque la teología sistemática ordena la Biblia por temas. Por ejemplo, Dios, el pecado, el hombre, la salvación, la justificación, ¿no? La iglesia. Entonces, todos esos temas, la carta de los Romanos, Pablo los analiza, el Dios, el pecado, la salvación, los analiza de una manera tan ordenada y tan coherente que se dice que la carta de los Romanos es un tratado de teología sistemática, por decir, completo. Entonces, pero cuando Pablo escribe este libro, lo hace en griego tolemaico. Entonces, cuando utiliza esta palabra justificación, es una palabra griega, pero es una palabra legal, que significaba amputarle a alguien la culpa de otro. Entonces, cuando él era culpable en juicio de morir o de pagar algo, pero entonces venía él y decía, ¿sabes qué? Yo le voy a amputar tu culpa, se la voy a pasar a él y tú vas a dejar de ser culpable. Esa palabra legal será justificación. Entonces, cuando en Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe, la palabra justificación, que es la palabra dikaio, que significa justificado, justifica, para mostrar que ser justo, declarar justo.
¿Qué significa? Que Dios Padre nos declaró justos debido a que Cristo se amputó nuestra culpa y nos dejó sin culpa a nosotros, siendo culpables. ¿Entienden el término? Entonces, todos éramos culpables, pero Cristo dijo, bien, espérate, yo sé, Él es culpable. ¿No sabes qué? Pásame su culpa a mí y ya lo libre a Él. Entonces, ese es el término. Entonces, es importante entender esto del griego. Ahora, ¿qué más lo que dice aquí? Miren, dice, en su cuerpo dice que ahora os ha reconciliado, esto es interesante, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos. Ahí la palabra santo en griego es la palabra agios o gagios. Agios, H-A-G-I-O-S, agios, que significa en este caso recto o separado para hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que Él murió para presentarnos santos, rectos delante de Dios y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren lo que dice aquí. La palabra irreprensible es la palabra griega anekletos. Y anekletos es la palabra, quiero que ustedes la veamos aquí, para que ustedes puedan darse cuenta, es el versículo 22, ¿verdad? Miren. Quiero que veamos aquí. Aquí está. Anekletos. Es la palabra anekletos. Quiero que ustedes vean. La palabra an significa sin. Y la palabra ekletos significa acusación. O sea, que nos ha hecho sin acusación. O sea, no vamos a ser acusados. Entonces, esto es importante. Significa crimen, falta, irreprensibles, a no ser llamados a rendir cuentas. Entonces, lo que está diciendo aquí, está diciendo que hemos ido a presentarnos rectos, gracias a la muerte de Cristo, y sin mancha e irreprensibles, o sea, sin acusación. No nos acusan, ¿por qué? Porque Jesucristo amputó nuestra culpa, se pasó nuestra culpa a Él. Ahora miren lo que dice acá, esto es interesante. En el versículo 23, ¿qué cosa es lo que dice? Miren lo que dice. Yo sé que lo vamos a hacer corto porque obviamente el tiempo es corto ahora, pero vamos a leer ese versículo 23. ¿Qué cosa dice? Dice, si en verdad permanecéis fundados, ¿qué dice? Y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí me quiero enfocar un poquito más, y voy a leer algo que es importante. Miren, primero hemos leído aquí, hemos visto que el título, el tema que hoy estamos viendo, le hemos puesto la obra de reconciliación. Lo anterior se llama la supremacía de Cristo, por eso leímos los 12 principios. Y vieron que esos 12 principios que estaban mostrando, que Cristo estaba por encima de todo. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él todo subsiste, Él es el primogénito de toda creación, ¿verdad? Todas las cosas fueron reconciliadas por Él, Él está por encima de los tronos, potestades, ¿se acuerdan? Lo que leímos, por eso es que ese tema le hemos puesto nosotros la supremacía de Cristo. Pero de ahora se llama la reconciliación de Cristo, por medio de Cristo. ¿Y por qué? Porque dice aquí, en esta reconciliación, Pablo nos va a hacer recordar lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por eso dice acá, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué dice? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, ¿qué está diciendo? Éramos enemigos, punto número 1, y extraños. Ese es el punto número 1, éramos enemigos y extraños. Punto número 2, ¿qué más? Porque éramos enemigos y extraños en nuestra mente y nuestras obras, pero Él nos ha reconciliado, ¿por qué? Por medio de la muerte en Cristo. ¿Para qué? Para presentarnos santos, o sea, rectos delante de Él y sin mancha e irreprensibles, que en griego significa sin culpa, sin acusación, ¿verdad? ¿Gracias a qué? A que según lo que hemos leído en Romanos 5.1, hemos sido justificados. ¿Y qué significa eso? Que Cristo se amputó nuestra culpa, o sea, nuestra culpa se la fue pasada a Él, y Él se hizo culpable por causa nuestra. Entonces hemos entendido eso. Entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo nos está haciendo recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero miren el versículo, el último versículo que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué? Hay una condición. Una condición. ¿Quiere decir que alguien puede dejar de estar firme en la fe? No voy a hablar de ese tema ahora, si la salvación se pierde o no, porque es un tema bien duro, pero este versículo de acá podría, obviamente, a muchos ser un tema muy conflictivo y algunos pensar si la salvación se pierde o no, ¿no? Porque porque el texto dice, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, Él os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte para presentarnos santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. ¿Y dice el texto? Sí, en verdad,
Sí. permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hay una condición, ¿verdad? Hay una condición. El texto está ahí en español, ni siquiera el tipo de analizarlo en griego. Dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ahí la palabra dice, si en verdad permanecéis, la palabra en griego es epimeno, que significa quedarse en un lugar, mantenerse, ¿verdad? Y la palabra fundados, quiero leer esto con ustedes y decirles las palabras en griego, porque luego lo voy a llevar a Mateo. Esa parte es interesante. Lo interesante de la escritura es que un principio se conecta con el otro. Y eso es lo que hace ver que la Biblia es verdad. Porque a pesar que son personas que nunca se conocieron y a muchos están distanciados en contextos y en años, dicen lo mismo. Es increíble. Por eso es que ahí dice, la palabra permanecéis es epimeno, que significa quedarse en un lugar. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, si en verdad te quedas fundado. La palabra fundada en griego es temelio, que significa sentar las bases. Mira, bases. ¿Me hace acordar algo? ¿No me hace acordar algo? Mateo capítulo 7. Sentar las bases. Dice, y firmes. La palabra firme, dice, en la fe, dice, la palabra firme es edraios, que significa sentado sobre algo. Sentado. Como dices, si tú pones algo, por ejemplo esto aquí, vamos a suponer que esto puede mantenerse en equilibrio, está sentado sobre algo. La palabra griega ahí significaría edraios, significaría que está firme, ¿verdad? Sentado sobre algo. Dice, cavó hasta el fondo hasta encontrar la roca y edificó su casa sobre la roca. Ahora vamos a analizar eso. Dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Dice, firmes en la fe. La palabra ahora dice pistis, fe. Pero dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ahí la palabra esperanza es elpis. En griego significa expectativa. O sea, de esa expectativa. ¿Se acuerdan cuando leímos en Efesios que Pablo decía, porque nosotros, dice, no nos movemos por lo que vemos en el presente, sino por lo que Dios nos ha revelado de cómo va a ser nuestro futuro? De esa expectativa que vamos a tener en el cielo. Por eso dice que ya estamos sentados en tronos celestiales. O sea, esa expectativa de lo que se nos ha sido enseñado, de cómo va a ser, es lo que hace que nosotros mantengamos nuestra fe activa. Entonces, lo interesante de esto es que dice del Evangelio. Bueno, la palabra ahí, todos muchos la conocemos, la palabra griega evangelión, que significa buena noticia, ¿no? De las buenas nuevas. Pero ahora quiero enfocarme en algo. Acá Pablo está diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Qué interesante, estas palabras que Pablo está utilizando, a mí me hicieron recordar automáticamente a Mateo. Y yo quiero con ustedes que volvamos a Mateo, ya lo hemos visto el año pasado, pero quiero que volver a Mateo con ustedes. Y bueno, pensé que iba a ser más fácil. Me refiero bueno, en realidad ya estoy en eso. Producto, les había dicho a ustedes, producto de lo que habíamos estudiado el año pasado, terminé este libro que está aquí. Ya muchos lo saben, se los he mostrado, pero todavía no lo he podido publicar. Estoy en eso, trabajando en eso. Dios quiera que ya lo puedo hacer en estos meses, pero les quiero leer el capítulo número 3 de este libro. Y quiero que este capítulo 3 les va a mostrar lo que estamos hablando ahora. Miren, se los voy a leer, pero quiero que leamos Mateo capítulo 7. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, quiero que lo escuchen atentamente, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Me escuchan? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra en griego ahí es estúpido. Y no significa estúpido el insulto, la palabra estúpido significa falto de inteligencia. Si vas al internet y buscas niveles de inteligencia, el nivel más bajo de inteligencia es la estupidez. Suena a palabra grosera, pero ahí es la palabra técnica para hablar de una persona que su nivel de inteligencia es lo último, así ya no pienses, es la palabra que se usa. Entonces la palabra ahí en griego es estúpido, es necio, la palabra es fuerte, es una persona que edifica su casa sobre la arena, es una persona que tiene un nivel de inteligencia bajísimo, lo último. Miren lo que está diciendo aquí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y la casa cayó y fue grande su ruina. Habíamos analizado el año pasado que los problemas que vinieron sobre aquellas dos casas eran las mismas.
Los problemas eran los mismos, ¿se acuerdan? La diferencia es que uno era sabio y el otro era necio. Pero la palabra que usa Pablo, que usa Jesucristo ahí es prudente. Y miren, quiero analizar con ustedes. El mes pasado, les había dicho que los griegos tenían 3 formas de analizar la mente, ¿se acuerdan? La inteligencia sofía, la inteligencia sunesis y la inteligencia pronesis, ¿verdad? Que los griegos decían que si una persona tenía esos 3 tipos de inteligencia, tenía una mente totalmente equipada. La sofía era la inteligencia que conocía los misterios del universo, ¿no? Y la sunesis era la capacidad crítica. Y se acuerdan que cuando leímos Colosenses en los versículos anteriores, Pablo nos usaba en griego esas 2 palabras. O sea, nos estaba diciendo, no solamente deben conocer los misterios de Dios, sino ser capaz de criticar, analizar, hacer un análisis profundo, crítico de lo que están aprendiendo. Pero en ese texto de Colosenses no estaba la palabra griega pronesis, solamente sofía y sunesis. Pero en este texto de Mateo sí. Cuando leemos la palabra, miren, yo quiero que ustedes vean con sus propios ojos, para que vean que no les estoy, como dirían en Perú, floreando. Miren, Mateo 7, 24, ¿ok? Vamos a ver. Miren el texto. Quiero que lo veamos en griego, miren. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, le compararé, dice, hombre wise, ¿ven? Wise, sabio. Pero miren en griego qué palabra es. Dice abajo, dice, ¿qué dice? Prónimo. Y miren qué dice en griego, ¿cuál es la palabra que aparece en el texto? Prónimos. Pero miren, en griego, la palabra en español dice prudente. Y en español podríamos decir, oh, prudente, la Real Academia Española. Sí, pero no. Este texto no fue escrito en español. Por eso es que cuando lo analizamos en griego, dice Sofía, el misterio de las cosas. Sunesis, capacidad analítica y crítica. Pronesis era el tipo de inteligencia que los griegos lo relacionaban a la felicidad en la vida. O sea, que si una persona sabía tomar buenas, por ejemplo, yo conozco personas que, por ejemplo, Albert Einstein era una persona que tenía una capacidad intelectual tremenda, pero su familia era un caos. ¿Realmente habrá sido feliz Einstein? No sabemos. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Puede haber sido una persona inteligentísima. Según los griegos, a lo mejor tenía Sofía, a lo mejor tenía Sunesis, pero a lo mejor Pronesis no, porque sus decisiones que tomó no lo llevaron a la felicidad, según los humanos, no fue feliz. Ahora, ¿cómo analizamos esa felicidad? Ya lo hemos visto según lo que Jesucristo dice, pero ¿a dónde lo quiero llevar? Porque el texto del tiempo es largo, es corto, pero lo que quiero que ustedes analicen es que el texto ahí está diciendo, Jesucristo está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, al que oye los principios del Sermón del Monte y las practica, miren lo que está diciendo, le compararé a un hombre prónimos, o sea, a un hombre que tiene esa capacidad de la inteligencia, no de conocer los misterios del mundo, ni de analizar las cosas, sino de tomar las decisiones para la vida que te van a hacer feliz. Miren lo que está diciendo Jesús. Profundo. Si lo lanzamos en español no entendemos solo lo que en español es, pero ahí te está diciendo prónimos. No está usando. Ahora, si ustedes piensan que estoy diciendo algo, si vamos a Colosenses y leemos cuando Pablo habla de sabiduría e inteligencia, vemos que la palabra griega que aparece no es la palabra prónimos, es la palabra sofía y sunesis. Y entonces lo lees en español y parece que está hablando de lo mismo, pero no, en griego son palabras distintas. Está hablando de las decisiones que tomas para ser feliz. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que la distancia, lo que separa la inteligencia para ser feliz en la vida y la estupidez, vamos a contarlo así, o sea, el último nivel es una decisión. ¿Y cuál creen que es esa decisión? Es decidir edificar tu casa sobre la roca. O sea, lo que Jesucristo está diciendo, estás a un paso de graduarte, ya saben de qué, del último nivel de inteligencia, o de ser prónimos. ¿Y qué cosa te diferencia una cosa de la otra? Una decisión. O decides edificar sobre la roca,
o decides edificar sobre la arena. Pero si decides edificar sobre la roca, no voy a leerles todo el capítulo porque son como 10 hojas, y sé que ya no tenemos tiempo, pero en una de las partes del capítulo, analizo esta parte, solamente voy a leerles una parte. La palabra es moros, que significa tonto. La palabra en Lucas es diferente a Mateo. La palabra en Lucas dice que antes de edificar la casa cavó. Se tomó el tiempo de cavar profundo hasta encontrar la roca. Y miren, ¿y qué es lo que significa esto? Solamente les leo esta parte. En el original la palabra para edificó es la palabra construyó. Mencionamos que el hombre antes se tomó el tiempo y el trabajo para cavar profundamente hasta encontrar la roca. En el griego, que es Petra, para luego construir sobre ella por ser firme, fuerte y estable. Escuchar a Jesús hablar sobre edificar tu casa sobre la roca no era algo nuevo para el pueblo. Lo interesante es que la Torá y los profetas ya mencionaban esta idea. Y quiero que leas junto conmigo los siguientes versículos. Salmos 78:35 dice: y se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Deuteronomio dice: pero Jesulún engordó y dio coces. Dice: entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dice, segunda de Samuel, dice: Dios, el Dios de Israel, me habló, la roca de Israel. Salmos 42:9 dice: a Dios mi roca diré. Salmos 62:2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación. O sea que cuando Jesús utiliza ese término en Mateo 7, no está hablando ya lo que ellos no entendían. Él es la roca, firme. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con lo que estamos leyendo? Porque es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y de qué trataba el Evangelio? ¿No era de Cristo? ¿Quién predicó el Evangelio? ¿No fue Cristo quien dijo, Mateo 4:4 dijo: he aquí la voz que clama en el desierto? Dice, ¿no? O sea, y he aquí el reino de Dios se ha acercado. Entonces, Jesús vino a hablar del Evangelio, eran las buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Entonces Pablo está diciendo: si en verdad permanecéis fundados, que edificó su casa sobre la roca, dice, y firmes en la fe, Cristo. O sea, te estás llevando a Mateo otra vez. Entonces, pero recuerden, solo es una decisión. Tú y yo todos los días tenemos que tomar esa decisión. Si bien es cierto, hemos decidido fundar nuestra casa sobre la roca, pero todos los días tenemos que pagar el precio, ¿no? Tenemos que cavar para tener esa comunión íntima con Dios y escudriñar y buscar. Y se encontró roca firme, dice, y edificó su casa sobre la roca y se mantuvo firme. Entonces creo que este texto que hemos leído ahora, para terminar, son 3 versículos, pero nos han hecho entender algo importante, que Cristo, para resumir, nos está diciendo el apóstol Pablo, que antes éramos extraños y enemigos de Dios, pero que ahora hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para presentarnos santos, dice, y sin mancha e irreprensibles, dice, delante de Él. ¿Para qué? Pero dice, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces eso es importante. Quiero entonces que nos llevemos eso, recordar que gracias a Él hemos sido reconciliados. Ahora, ¿por qué es importante este contexto, en el contexto que estaba pasando en la iglesia? Porque era importante que recuerden, que los gnósticos y los judaizantes cristianos estaban haciendo que los colosenses dudaran de lo que habían aprendido. Entonces Pablo los está llevando, como decir, al ABC de lo que habían aprendido, y les está haciendo recordar: no se muevan de eso que nosotros hemos establecido, los fundamentos. Tienen que recordar sus fundamentos. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a llevarnos esto el día de hoy. Vamos a orar. Y que podamos llevar esto a nuestro corazón el día de hoy. Señor, nos ayude. Nos vamos a encontrar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. El día de hoy hemos tenido un tiempo corto, pero te agradecemos, Señor. Estamos retomando las reuniones después, Señor, del Día de las Madres. Pero agradecemos, Señor, que hemos estado hoy juntos, Señor, pudiendo analizar solo estos 3 versículos que nos tocaban el día de hoy, que podamos llevarnos este texto a nuestros corazones, Señor, recordando que hemos antes sido enemigos tuyos, Señor, y hemos sido enemigos en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras obras, Señor, pero ahora, gracias a que Cristo murió por nosotros,
hemos sido reconciliados contigo, Señor, como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, Señor, tenemos paz para con Dios gracias a que Cristo tomó nuestro lugar, Señor, y se amputó nuestra culpa, Señor. Nuestra culpa, Señor, Él la tomó, Señor, y se hizo culpable en la cruz hasta la muerte, como dice, Señor, las Escrituras. Y gracias a que Él murió por nosotros, Señor, y entregó su vida por nosotros, nosotros hemos sido reconciliados contigo, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste, porque nos amaste, Señor. Y Padre, ahora, Señor, tú esperas que nosotros podamos mantenernos firmes, Señor, sin moveros, firmes, Señor, en la fe, permaneciendo en la fe que nos ha sido enseñada, Señor, a través del Evangelio que nos fue predicado. Permítenos, Señor, mantenernos firmes cada momento, cada día, Señor, y que podamos, Señor, ser próximos, Señor, siempre, y, Señor, en nuestro corazón poder tomar siempre la mejor decisión que nos lleva a la felicidad, Señor, es vivir nuestra vida centrada en Cristo, Señor, y fundar nuestros principios y nuestras vidas en Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea toda honra y toda gloria, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Señor los guarde.